Muchas gracias primero por la invitación a toda la Fundación Konrad Adenauer. Estoy muy honrado de estar aquí sentado con el profesor Jorge Lanzaro y con José, que apenas lo conocí hoy, pero muy agradecido por esta oportunidad. Voy a ser lo más preciso y breve para que podamos dialogar y podamos entablar una conversación, que es de lo que se trata. Quiero empezar como mi análisis o mi reflexión sobre el fenómeno de López Obrador, Morena y las elecciones presidenciales en diciembre. Andrés Manuel López Obrador se convertirá en presidente de México, el primer presidente, digamos, o bueno, no el primero, de esta época reciente proveniente de la izquierda. Voy a decir unas palabras sobre esa izquierda, pero bueno, quiero empezar planteando cómo es que llega o por qué llega López Obrador. Y lo planteo como una anécdota muy sencilla. Mi padre tiene alrededor de 70 años, ha trabajado como comerciante, tiene un pequeño negocio de material eléctrico durante 20 años, los últimos 20, 30 años. Y al día de hoy, si él piensa retirarse, la pensión que recibiría por el Seguro Social estatal no ascendería a más de $250 mensuales. Mi madre no está pensionada, entonces si nos imaginamos un escenario donde ellos dependerían solamente de esa pensión, tendrían que vivir ellos dos con 70 y poco más de años con $250 al mes, si no tuvieran otros ingresos. Y por el otro lado, yo vivo en Miami, mi esposa trabaja en una tienda de ropa de lujo y ella me cuenta que comúnmente, una vez al mes, una vez así, cada cierto tiempo, muy frecuentemente, llegan mexicanos a comprar esa tienda. Y tiene un cliente mexicano de unos 35 años, un muchacho, que puede gastarse en remeras, camisetas y pantalones cortos en un lapso de 40 minutos alrededor de $3,000. Y eso cada mes. Entonces, esta desigualdad que en cifras se traduce a alrededor de 45 millones de personas viviendo por debajo del nivel de la pobreza en México, con una población de 120 millones, es decir, casi la mitad. La concentración de esa riqueza, de esos 45, 50 millones de personas, en las manos de 10 familias mexicanas. Esa desigualdad que vive la sociedad es uno de los elementos que desemboca en la victoria de Manuel López Obrador. Otro de los elementos es la violencia. Desde 2006, que es cuando entra el segundo Calderón, perdón, exacto, que entra Calderón como presidente y que él es el que lanza esta famosa guerra contra el narcotráfico desde el 2006 y que continúa Peña Nieto hasta ahora con el ejército en las calles, el ejército combatiendo al narcotráfico. Desde el 2006 hasta ahora hay 200,000 muertos y 30,000 desaparecidos, es decir, un índice de 25 homicidios diarios por 100,000 habitantes, que es una cifra del OSD. El segundo elemento, entonces, una violencia que se ha recrudecido y que otra vez afecta a la sociedad. Y el tercer elemento, hace unos días se publicó un informe de la Universidad de Puebla, que es un índice global de impunidad. Y este índice indica que el 99.3% de los delitos generales en México salen impunes, no hay justicia. Entonces, en ese escenario es donde López Obrador llega a la presidencia, que es un hecho verdaderamente inédito.
Todos en México están sacudidos por esta victoria, pero hay muchísimos análisis de por qué sucedió, pero yo creo que estos tres elementos, y mucho se dice, sí, es que es un voto de castigo, es que la gente está cansada de la corrupción, pero yo creo que estos tres elementos, la desigualdad, la violencia y la impunidad, son tres elementos que en la sociedad hicieron que la gente anhelara y votara por un cambio. Y el cambio en el universo político partidista en México no lo representaba el PRI de Meade, no lo representaba Anaya del PAN. El único que tenía un discurso, por lo menos en su discurso, anti esta realidad, era López Obrador. Y yo creo que parte de su éxito, justo que mucha gente empezó a coincidir con ese discurso antisistema, porque López Obrador hacía, o durante su campaña hizo el análisis de que son las instituciones corruptas y el sistema político elitista el que había generado ¿cómo se llama?, esta situación. Eso es entonces como el primer pincelazo. Luego está el tema del partido político de Morena, que se fundó en 2012 y en 2018, es decir, ahora con las elecciones, va a tener 307 diputados de 500, 68 senadores de 128 y eso, y un apoyo de la votación del 53% alrededor, de personas que votaron por el partido Morena, que es Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces es una situación también inédita, no se conoce en la historia reciente un partido que haya tenido tan claramente una victoria no solo en la presidencia, sino también en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces va a ser una situación también muy compleja, porque sin duda la victoria de Morena también implica una derrota muy significativa tanto del PRI como del PAN. En algún momento hay analistas que dicen que vamos a tener que aprender, la sociedad mexicana y el sistema de partidos, a vivir y hacer política sin el PRI, porque el PRI en este momento ha perdido como toda esta presencia. Quizás ahora en el 2018, más que en el 2000, que fue cuando perdieron por primera vez la presidencia, es esta ocasión en realidad cuando el PRI se estaba tambaleando y tenga que replantearse su existencia política, porque el golpe, no habían recibido un golpe de estas dimensiones. Y el PAN está también en crisis en el sentido de que para llegar a la presidencia, esto no es un fenómeno solo del PAN, también es un fenómeno de Morena y del PRI en parte, pero el PAN, para contender a las elecciones, hizo alianza con su opuesto político, digamos, con el PRD. Y eso hizo que de alguna manera se diluyera también durante la campaña presidencial la definición ideológica. ¿Qué defendía el PAN si estaba ligado con el PRI, con el PRD, que es de la izquierda? Nadie sabía muy bien. Nadie sabía realmente cuáles eran las propuestas de la derecha de un lado junto con la izquierda del otro. Pero este fenómeno también como de hacer alianzas con quien fuera y que las corrientes ideológicas se difuminaran, fue propio no solo del PAN, fue también propio del PRI y también fue propio de Morena. Por ejemplo, y esto es parte de quizás lo que quisiera dejar como en claro en estos 15 minutos, es que la victoria de López Obrador es conflictiva.
Hay cosas positivas, hay rasgos positivos, pero también hay rasgos en los que hay que mantener como cierta tensión. No es una victoria clara y va a suceder el cambio tal como simplemente por llegar a la presidencia. Yo creo que hay ciertos conflictos en la victoria de López Obrador y del partido Morena, y uno de esos conflictos, me parece a mí, es eso, que Morena también con la intención de llegar a la presidencia y de ganar esta vez la presidencia, empezó a abrir las alianzas que no habían sucedido al principio del nacimiento del partido. Los primeros 2-3 años, Morena como partido fue muy cuidadoso de mantener su posición como partido de izquierda, pero después, por cálculos políticos, empezó a hacer alianzas con quien pudiera. Y por ejemplo, es muy curioso que dentro del partido de Morena tenga parte el Partido Encuentro Social, que es un partido de rasgos religiosos muy marcados, evangelistas, pero por otro lado está el Partido del Trabajo, que es un partido tradicionalmente de izquierda. Entonces, estas contradicciones también que sucedieron, por ejemplo, con la alianza del PRD y del PAN, suceden también al interior del partido actual, que va a tener toda esta mayoría en el Congreso. ¿Cómo se van a resolver esas contradicciones? ¿Cómo se van a resolver esas tensiones? Es lo que todavía no se sabe muy bien. Yo creo que la creación de Morena debe también en parte su éxito, no todo, pero sí en parte, a la figura del mismo López Obrador. La fundación, la creación de Morena, quizás haya sido, la figura de López Obrador no es un político desconocido, en este sentido no es un outsider, es un político de toda la vida. Lleva en la vida política más de 30 años, desde que empezó en Tabasco y empezó en el Instituto Indigenista en Tabasco, después estuvo después como jefe del PRD, en fin, fue después gobernador en la Ciudad de México, tiene una larga trayectoria política, no es un novato. De hecho, de los candidatos que se presentaban esta vez a la presidencia, es el candidato con más experiencia política. Todos, ni Anaya, ni Meade. Bueno, Meade es un funcionario y él estuvo en distintos gobiernos, pero era el que más experiencia política tiene. Pero la creación de Morena, vuelvo a la idea, es quizás que la experiencia de López Obrador en el PRD no estuvo libre de tensiones, de conflictos, y entonces lo que hizo fue crear un partido a su manera, en donde él fuera la voz principal, en donde él tuviera, digamos, el control y las relaciones cercanas con gente de confianza, para entonces poder decidir sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de contradicción, el camino que querían llevar. Ese rasgo yo creo que también hizo que Morena fuera fuera constante en su crecimiento. Les digo, se fundó en 2012, en 2014 es como tiene la carta de partido oficial para contender a las presidenciales. En 2015, todavía solamente en 2015, tiene presencia en la Ciudad de México, que por tradición la Ciudad de México, desde que llegó el PRD a gobernar la Ciudad de México, no ha dejado de ser de izquierdas, digamos. Entonces, Morena en el 2015 solamente tenía presencia fuerte en el DF, en la Ciudad de México. Del 2015 al 2018 es este salto exponencial que desemboca en esta mayoría. Y yo creo que en parte se debe a esta figura y a este control muy estricto que mantuvo siempre y que todavía sigue manteniendo López Obrador sobre el partido. De hecho, incluso ahora el partido no está abierto a recibir nuevos miembros. Uno no puede entrar a Morena si uno quiere. Todavía está cerrada esa parte, digamos. Y eso significa que todavía hay un núcleo muy cerrado que quiere mantener López Obrador sobre el partido. Les digo, ¿eso qué consecuencias tenga
a corto y a mediano plazo es lo que habría que ver, ¿no? Porque en ese sentido, y yo creo que es verdad, no hay por el momento contrapesos partidistas políticos reales. El PRI va a tardar en recomponerse, en asimilar el golpe, y no va a ser capaz en los siguientes 4 o 5 años de hacer oposición. Va a estar peleándose hasta que se reconstituya y hasta que encuentren un camino. El PAN un poco va a tener que analizar con quién puede hacer oposición, y van a tardar también. Entonces no hay un contrapeso a la fuerza que va a tener Morena en el Congreso, y eso puede ser peligroso. Pero entonces yo creo que hay otra parte que también que también está dentro del proceso, dentro del fenómeno López Obrador y Morena, que pueden servir como estos contrapesos, y en ese sentido yo creo que la sociedad civil es la que ahora tiene este papel, y donde puede haber como esta posibilidad de que López Obrador no se convierta en esta figura presidencial muy común en la política mexicana, ¿no? Y eso lo digo porque el mismo proceso de López Obrador durante campaña, uno de sus éxitos reales fue que se la pasó alrededor de 2 años, 1 año y medio, recorriendo el país. Y al modo tradicional de pequeños encuentros con la gente, se sentaba, preguntaba qué sucedía, etc. Y la gente fue entonces sumándose a esa propuesta, a la candidatura de López Obrador. Entonces la gente se siente de alguna manera, y ha dialogado con el que va a ser presidente, y no solo esa gente que votó por él, sino también hay muchos grupos sociales que están planteando distintas propuestas, que si bien pudieron haber votado por Morena o por López Obrador para este cambio, no son completamente ciegos ante las propuestas de López Obrador. Lo dejo aquí, y si quieren podemos seguir más adelante. Muchas gracias.